Eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas, en el Todopoderoso Yahushua Hamashiach. El Todopoderoso es Él, nuestro Salvador y Libertador de aquellos hombres y mujeres que lo hemos recibido en nuestros corazones. Continúo con algunos temas importantes hablando de qué sucede después de la muerte. Este sería el video número 4. Paso ahora a la lectura del archivo PDF donde tengo las explicaciones. Recuerdo que yo solo soy un mensajero de aquellos hombres y mujeres que el Todopoderoso coloca para alertar al creyente para que reafirme su caminar, para que se active y si es que está en estado de tibieza, despierte, para que el Todopoderoso no lo reprenda duramente como Él lo sabe hacer. Y para aquellos que no conocen de la palabra del Todopoderoso, sigo siendo también uno de esos tantos mensajeros que el Todopoderoso llega a tu vida, bien sea de forma personal o así de forma virtual, para hablarte de Él, de la salvación, de que hay un cielo pero también hay un infierno. Y que en este caso me toca hablar como tema central es sobre qué hay después de esta vida. Aquí vamos a desarrollar como título tiene, ¿habrá un juicio para toda la humanidad? Son preguntas que únicamente la Biblia tiene respuestas tajantes, certeras, con verdades absolutas. Veamos entonces qué enseña la Biblia, la palabra de Yahweh, el Todopoderoso. La Biblia enseña que toda persona comparecerá un día delante de Yahweh, el Todopoderoso. Nadie podrá escapar de ese juicio ni ocultar lo que hizo durante su vida. Importante. Todos, desde Adán y Eva, hasta la última persona que transite por este planeta Tierra, estaremos delante de Él. Bien sea para reconocimientos, como se muestra en el tribunal de Yahushua Hamashiach, o para condenación delante de Él ante el juicio del gran trono blanco. Como habla Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Cada palabra, acción y decisión serán evaluadas con perfecta justicia. Y esto es lo hermoso de saber que allá el Todopoderoso hará la justicia como es, no aquí como en la tierra, que algunas personas hacen justicia y otras lamentablemente se hacen de vista gorda, de mirar al otro lado. Y más, sobre todo cuando hay corrupción que corrompe la mente de la persona para aceptar sobornos u otra forma de evadir la justicia. Por eso hoy es el tiempo para reconciliarse con Yahweh el Todopoderoso por medio de Yahushua Hamashiach. Reconciliación porque desde Adán y Eva, el ser humano, todos los seres humanos estamos destituidos de caminar con Él, de conocerle a Él, de escucharle a Él o Él a nosotros. Por eso ha venido Yahushua Hamashiach para restablecer esa comunión o comunicación con Él. Veamos qué dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10. Porque todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Yahushua Hamashiach.
y en esta otra traducción, todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Yahweh el Todopoderoso para ser juzgados. Romanos igual, 14:10, en traducción aquí, palabra del Todopoderoso para todos, y traducción en lenguaje actual. Sigue la lectura. ¿Qué enseña sobre el infierno? ¿Qué dice la palabra del Todopoderoso sobre el infierno? La Biblia explica que el castigo eterno no fue preparado para quienes reciben la salvación. Y allí es lo importante de saber que es un alivio para el ser humano. Una de las características o uno de las, ¿cómo diría? Como una interpretación en el cuerpo, viene desde el espíritu, atraviesa el alma y aún se siente en el cuerpo. Uno de los eventos más hermosos cuando la persona entrega su vida al Todopoderoso, Yahushua HaMashiach, es en ese momento sentir un alivio espiritual que aún lo manifiesta y lo siente su cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Y cuando una persona decide recibir el mensaje, decide a través del arrepentimiento hacer esa confesión de fe, decide abrir su corazón a escuchar la palabra y a confesar la palabra de arrepentimiento, de búsqueda de ayuda de parte de él. En ese momento puede ser al otro día, puede ser dentro de la semana o el transitar de la semana, puede ser un momento después, no para todos es igual. Llega un momento que experimenta una paz que la persona siente que está literalmente en otro mundo. Literalmente es como si estuviera caminando entre las nubes. Es algo que no se puede explicar, pero que se vive y se experimenta. Conozco de una persona que luego de haber asistido a una iglesia donde se le habló del evangelio, donde se le predicó de Yahushua HaMashiach, esta persona a los 2 días, o creo que máximo el tercer día, tuvo esta experiencia de sentir esa paz, de sentir que caminaba, como decir, entre las nubes. Y era porque el peso de la ira, del pecado que estaba sobre él, fue quitado cuando decidió abrir su corazón a conocer de él, recibir la palabra, a escuchar la prédica. Y esta persona no lo podía entender. Más adelante es que las Sagradas Escrituras le hacen ver esto. La paz que el Todopoderoso da porque hay una reconciliación, hay una reconexión. Digo reconexión porque antes en Adán y Eva estaba la conexión. Y reconexión es volver a conectar. En este sentido es individualmente con el ser humano. Ya no es en Adán y Eva. Porque por medio de ellos dos vino toda la humanidad. Ya esta reconexión o conexión es directamente de la persona del creyente con el Todopoderoso cuando decide abrir su corazón. Entonces, por eso es importante saber que esto que sucede es espiritual, pero atraviesa desde el espíritu hasta el alma y llega hasta el cuerpo. Y se experimenta, se siente, en el momento no se comprende, pero con el pasar del tiempo, por eso decía, puede ser un día, puede ser al otro día, puede ser en el transitar de la semana, en el proceso del mes, como él lo determine, se viene a vivir esta experiencia de lo espiritual, de que ha sido quitado el peso del pecado, ha sido perdonada la persona y ahora entra en una conexión con el Todopoderoso, con el Creador. Dice, sino para quienes rechazan a Yahweh el Todopoderoso, lo vuelvo a leer. La Biblia explica que el castigo eterno no fue preparado para quienes reciben la salvación, sino para quienes rechazan a Yahweh el Todopoderoso y permanece en rebeldía.
hasta el día de la muerte. Ya después de allí no le es concedido más oportunidades de que se predique hacia esa persona la palabra, la oportunidad de arrepentirse para conversión. Porque en el video anterior yo hablaba de el rico y Lázaro. Y allí se podrá quizás ver que en el rico, después de estar en el infierno, quizás tuvo el arrepentimiento, pero ya era tarde. Cuando hasta el final Abraham le dice que a Moisés y a los profetas tienen las personas allá arriba en vida para que se les predique. ¿Cuánto más Yahushua HaMashiach para que nos predique? Como dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 en adelante. Que antes el Todopoderoso, habiendo hablado por los profetas, ahora nos habla en tiempo presente, tiempo presente nos habla por medio de su Hijo Yahushua HaMashiach. El deseo de Yahweh el Todopoderoso es salvar al ser humano, pero cada persona debe responder al llamado mientras tiene vida. Única oportunidad, no hay más. Aceptar a Yahushua HaMashiach es escapar de la condenación eterna y recibir la vida eterna. Un capítulo muy tajante es el Evangelio de Juan en capítulo 3, versículo 16 en adelante hasta el 36. Evangelio de Juan capítulo 3 desde el versículo 16 hasta el 36. En el 16 habla de que es tanto el amor del Todopoderoso por el ser humano, por todos en general, que Él se ha entregado a sí mismo para darnos vida. Pero también allá en el versículo 36 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en Yahushua HaMashiach, el Hijo, dice que no verá la vida, sino que ya la ira, que ya estaba de por sí, la ira sigue y permanece sobre ese ser humano. Por eso es que después que la persona muere en rebelión, en rebeldía, se acabaron las oportunidades y lo que le espera es juicio para que se le muestre toda su vida, en todo lo que desperdició su vida y las oportunidades que les dio el Todopoderoso, y condenación en infierno y lago de fuego. Leo Apocalipsis capítulo 20 versículos 14 y 15. Luego la muerte y el lugar de los muertos fueron lanzados al lago de fuego. Hay algo importante aquí. Luego la muerte y el lugar de los muertos. La muerte es un espíritu. Y el lugar de los muertos fueron lanzados al lago de fuego. Lago de fuego porque allí es la aniquilación total. Tanto de el líder de la rebelión, a Satanás, como todos sus seguidores. Los que le siguieron voluntariamente, como son ángeles caídos, demonio y toda esa camada de espíritus inmundos. Y asimismo el ser humano que decidió abrazar su pecado y morir en rebelión y rebeldía. Este lago de fuego es la muerte segunda. Todo aquel que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra lanzado es con ira. Fuera, lanzado. La persona no va a querer pisar o entrar a ese lugar. Por eso son lanzados al lago de fuego. Y este trabajo lo hacen los ángeles que están al servicio del Todopoderoso. Y la segunda traducción, después la muerte y el mundo de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda y todo aquel que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Libro de Apocalipsis capítulo 20 versículos del 14 al 15. Es esto lo que queremos evitarte cada vez que te hablamos de la palabra del Todopoderoso Yahushua HaMashiach. Por eso lo que dice ese versículo de Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36, el que tiene al Hijo en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, tiene la vida eterna, porque comienza allí como nueva criatura.
eso, el que tiene al Hijo, a Yahushua HaMashiach, tiene la vida eterna, porque comienza como creyente a buscar de Él en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Yahweh el Todopoderoso? ¿Cuál es mi propósito de vida aquí en este planeta Tierra? ¿A qué vine acá? Conocerlo a Él. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Cuáles son sus pensamientos que Él permite que nosotros conozcamos? ¿Cuál es la voluntad de Él para nosotros aquí en la tierra? ¿Cómo creó los cielos y la tierra? ¿Cómo es ese mundo espiritual? Porque nosotros solo superficialmente podemos ver en este plano terrenal, temporal, en el cual estamos. Entonces, cada vez que se te habla de la palabra del Todopoderoso es evitarte este castigo que le espera tanto a Satanás, a Satán, como a todos sus seguidores, a todos esos ángeles caídos, a todos esos demonios. Y queremos que tú no seas participante de este castigo que sufrirá en breve, en poco tiempo, comenzarán ellos a sufrir todos los juicios que Yahweh el Todopoderoso tiene ya de antemano preparados, pero que todavía no ha ejecutado, como los que habla el libro de Apocalipsis en las copas de la ira. Por eso la invitación sigue siendo la misma, aunque te lo digan muchos predicadores, mensajeros, hombres y mujeres. Yo también soy parte de uno de ellos, de hablar de parte de Yahweh el Todopoderoso para evitarte el infierno y posteriormente el lago de fuego. Tú estás a tiempo de evitarlo. Y te preguntarás, ¿cómo puedo evitarlo? Pues sencillamente, por medio de una oración, por medio de tu arrepentimiento, por medio de la confesión, de pedirle ayuda al Todopoderoso, allí donde tú te encuentras, en la condición que tú estés, aún si no te has podido acercar a un lugar donde congregarte, donde escuchar la palabra, o quizás en otro tiempo pudiste hacerlo y ahora no puedes. Allí donde tú estás, pidiéndole a Él: Padre Todopoderoso, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por completo de mi forma de vivir, de pensar. He vivido como a ti te desagrada. Mi vida ha sido un completo desorden. He hecho lo malo, tanto con mis pensamientos como con todo mi cuerpo. Y sé que merezco castigo por todo esto. Pero tu palabra enseña que todo aquel, hombre o mujer, solo dos géneros, hombre o mujer, que viene ante ti en busca de perdón, tú le das ese regalo que es el perdón. Por eso hoy me arrepiento por completo de toda mi vida. Te pido por favor, Yahushua HaMashiach, que lo has conocido como Jesús o Jesucristo. Te pido por favor que me limpies de toda mi maldad. Límpiame de todos mis pecados. Con tu sangre me limpias de todos mis pecados. Tu sacrificio ahora me ha dado vida. Recibo tu sacrificio en mi vida. Y ahora tú eres mi Salvador. Para yo poder ser aceptado como hijo o hija del Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Te pido que tu Ruach HaKodesh, que has conocido como Espíritu Santo, me guíe a buscar de ti, en verdad y en espíritu, en la palabra. Enséñame tu palabra y házmela vivir. Hazme obedecer tus mandamientos, porque tus mandamientos y ordenanzas son vida para el ser humano. Gracias, Abba Padre. Gracias, precioso Rey, por perdonarme y porque ahora me ayudas a poder vivir, comenzar una nueva vida como a ti te agrada.
Te doy las gracias de corazón en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Oraciones así sencillas que nazcan de ti. Es una conversación con Él. Y si tú realizaste una oración de ese tipo, de ese estilo, de confesión, de arrepentimiento y de conexión con Él, has nacido de nuevo. Dice en la palabra, cuando hablaba Yahushua HaMashiach con Nicodemo, le decía: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu. El agua, cuando él le dice tienes que nacer del agua, no se está refiriendo a bautismo. Se está refiriendo, tienes que nacer de Yahushua HaMashiach, que es el agua. Es decir, tienes que convertirlo a él en tu libertador, al decirle: te acepto como mi libertador, mi redentor, mi salvador. Y cuando le dice allí mismo tienes que nacer del agua y del espíritu, le está hablando de la Ruach HaKodesh, que iba a ser el mismo cuando suba a los cielos, desciende la Ruach HaKodesh. Entonces la Ruach HaKodesh es la que viene a transformar nuestros pensamientos para hacernos entender y vivir las Sagradas Escrituras. Al hacernos entender, al leer, al estudiar, al analizar, al reflexionar, al meditar, al pasar tiempo en las Sagradas Escrituras, nos hace entender y después podemos aplicarla como un estilo de vida. Entonces ya no se te hace complicado estudiar y vivir la palabra del Todopoderoso. Entonces allí has nacido de nuevo, porque comienzas a abandonar tu vieja forma de vivir y de pensar y comienzas a una nueva vida, un nuevo estilo de vida en el vivir, en tus hábitos, en tus pensamientos que al Todopoderoso le agrada. Bendito sea el Todopoderoso en tu vida y que te siga guiando a buscar cada vez más y más de Él. Te invito a que busques prédicas, tú directamente, prédicas fuertes que te hablen de temas fuertes, profundos. Porque como sigue siendo sacudido el mundo entero, un evangelio suave no te va a ayudar cuando venga el desastre, bien sea a tu vida o alrededor de tu vida. Observa todo lo que está pasando en el mundo entero. Si eres un creyente tibio, hombre o mujer que está en un evangelio tibio, arrepiéntete y busca mensaje fuerte para que cuando vengan las situaciones fuertes puedas resistir y avanzar. Y tú verás con estos ojos humanos, verás a muchas personas que por años han predicado un evangelio suave, ligero, tibio. Verás cómo esos predicadores y esos, lamentablemente, hermanos y hermanas en la fe, comenzarán a tambalear porque no van a poder soportar lo que está por venir más adelante. Conforme el mundo siga avanzando y la perversidad y la corrupción del ser humano, lamentablemente, siga también creciendo. Shalom para tu vida.